Gracias a Dios puedo una vez más venir a ti. Venga al Señor para poder entregar esta palabra que estaba meditando en este día, y el título de este programa es El amor no se irrita, basado en la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 13, verso 5, que la palabra dice: el amor no se irrita. El amor, cuando tenemos amor, nunca nos vamos a enojar. Si miramos en la historia al pueblo de Israel, ¿cuántas veces se quejó delante de Dios? ¿Cuántas veces clamó y parece que obligaba al Señor a que le diera lo que le diera, pero enojado, siempre enojado? Hay unas palabras, la parte negativa, siempre miramos y decimos si estamos conformes o no estamos conformes con lo que la palabra del Señor nos dice. Muchas veces nos enojamos y parece que a Dios le agrada todo esto. No irritamos al Señor. Hay un camino que el Señor nos ha marcado. Y yo digo gracias a Dios por esto que Dios nos ha dado. Podemos meditar en la palabra del Señor, buscar, como dice la palabra en Isaías, en el capítulo 55, verso 6, dice: buscad a Jehová mientras que puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, verso 27, 28, dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él somos. Y acá dice: como algunos de vuestros poetas también han dicho. ¿Cuáles son los poetas que aquí nos habla la palabra del Señor? Sabemos que nosotros en Dios vivimos, nos movemos, somos lo que somos los hijos de Dios, como dice. Somos llamados por el Señor. Y por eso tenemos que buscarlo, buscar la presencia de Dios, buscar de poder agradarle al Señor. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice que busquemos al Señor mientras puede ser hallado, que le llamemos. Él nunca se opone. Recuerdo cuando buscábamos la promesa del Espíritu Santo y mi esposa en ese entonces éramos de novio. Y me dijo: Antonio, yo esta noche no salgo de la iglesia si no recibo la promesa del Espíritu Santo. Y en esa misma noche ella salió adelante, nadie la ha llamado, pero salió, sintió la necesidad de recibir la bendición del Señor en esa noche, y salió hablando nuevas lenguas. Eso tiene que nacer de adentro de nosotros. Yo recuerdo cuando buscaba la promesa del Espíritu Santo, ayunaba, oraba, clamaba, buscaba, no me interesaba nada de otras cosas. Solamente si el Señor viene y yo no estoy preparado, ¿cuál será mi fin?
Y eso era lo que me motivaba a buscar más del Señor. Hoy parece que se olvidó todas estas cosas. Hoy hay que llamarlos, que salgan adelante, que clamen, que busquen. Parece que está todo tranquilo, parece que todo, ya está todo bien. Estando en la iglesia es suficiente. Pero cuántas cosas tenemos que buscar, clamar, buscar la santidad, buscar la presencia, buscar la manifestación del Espíritu Santo. Y eso lo obtenemos buscando al Señor. No mirando, paseando, como si fuera que ya estamos en la iglesia y ya estamos listos para el cielo. ¿Cuánto tenemos que buscar al Señor? ¿Cuánto tenemos que anhelar del Señor? Hay promesas divinas en la Biblia que nos habla de cosas tan maravillosas, cosas que tenemos que buscar al Señor, clamar al Señor. Mire lo que Dios nos está prometiendo y lo que Dios a quién eligió el Señor. Mirando en Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 27 y más adelante dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar y a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Sabemos que nosotros somos el pueblo gentil, no somos los judíos, somos los gentiles, los que éramos alejados de las cosas de Dios. Buscábamos nada, no teníamos promesa, no teníamos bendiciones, no teníamos nada, pero Dios dice que nos escogió, lo menospreciado escogió Dios a los gentiles, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte, nadie se gloríe en su presencia, mas por Él, por Dios están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios nos ha llamado. Yo siempre digo, Señor, si tú has elegido lo que, cuando leo en Efesios capítulo 2, dice que los que estaban lejos, los gentiles estamos lejos, y los que estaban cerca, los israelitas, Dios ha unido a los dos en un cuerpo, que es Cristo Jesús. Cuando yo miro todo esto, digo, gracias Señor, éramos tan lejos, éramos olvidados de la humanidad, de la creación de Dios. Éramos los que veníamos de la parte de Cam, el que estaba maldecido. Por eso tenemos que estar agradecidos, clamar al Señor, buscar la presencia de Dios. Mire, hay algo que la palabra dice también en 1 Corintios capítulo 2. Lo que Dios ha preparado para aquellos que buscan, como dice Isaías, buscad mientras puede ser hallado, llamadle mientras que está cercano. Estamos a tiempo para prepararnos, santificarnos, buscar la presencia bendita del Señor. Que el Señor nos acompañe. Y Dios nos está preparando en el capítulo 2 de 1 Corintios, verso 9. Dice así, antes bien como está escrito,
cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sabemos, hermanos, que aquellos que aman al Señor, no hay hora para clamar. Yo hay momentos, hay a las 3, 4, a las 6 de la mañana me levanto, voy a la oficina, Señor, ¿qué quieres que hoy entregue, Señor? ¿Qué es lo que voy a decir? Y el Señor me cambió todo mi programa para hoy. Y me trajo unas palabras que yo también las quiero compartir. Mire si el apóstol Pablo dice unas palabras tan fuertes en 2 de Corintios. Por eso no tengo nada preparado, solamente lo que Dios me ha dado en este día para compartir. Dice en 2 de Corintios el apóstol Pablo, la última parte del versículo 2, dice, podemos leerlo todo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y el verso 4 dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, palabras que no se pueden explicar, que no es dada a los hombres para expresar. Este era Pablo. Por eso en el primer versículo ciertamente dice, no me conviene gloriarme. No me conviene gloriarme. Pero este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hay un cielo para ganar. Y si el apóstol Pablo dice algo que no se puede explicar lo que hay en el cielo, él estuvo en ese lugar, pero no se gloria, dice, yo no me voy a gloriar en esto. Y la palabra dice, ¿por qué no se gloríe? Porque lo dice en Filipenses en el capítulo 3, a pesar de que él dice que fue hasta el paraíso, fue hasta el tercer cielo, vio cosas maravillosas que no se puede contar. Eso es lo que vio él. Pero termina diciendo Filipenses 3:12 y más adelante, no que yo ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro llegar a aquello para la cual también fui llamado por Cristo Jesús. Y acá con amor nos habla, hermanos, yo mismo no pretendo haberlos ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente todo lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Esto parece que nos quiere decir, yo estuve y llegué hasta el tercer cielo, llegué hasta el lugar santo, cosas que no se puede contar, pero no quiero acordarme, esto lo dejé, esto pasó, pero ahora estoy prosiguiendo, continúo con el propósito de Dios. Yo olvido ya eso, dejo atrás eso para poder seguir adelante. Por eso la palabra dice, olvidando ciertamente todo lo que está atrás
lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Prosigo, el 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, el llamamiento más grande de Dios en Cristo Jesús. Qué bueno que es que podamos comprender la voluntad del Señor. Qué bueno que es que ya alguien nos está hablando de algo tan, el Señor, la Biblia es tan hermosa, tiene tantas profundidades, y cuánto tenemos que buscar del Señor, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos hable, que Dios nos muestre, porque dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. No es que no sabemos nada, estamos sabiendo que hay una eternidad, hay algo que ganar, hay algo que buscar también, porque la palabra dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir las cosas de Dios espiritualmente. Queridos, yo considero que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, conocemos, y cuanto más conocemos, más tenemos que buscar de Dios, clamar al Señor. Estamos tratando por una eternidad, o con Dios o fuera de Dios. Aquellos que ya conocemos el Evangelio, conocemos de los dos caminos. La Biblia nos enseña el camino angosto, el camino ancho, el camino estrecho, que como muchas veces yo lo dije, no podemos desviar ninguno de los mandamientos. Cuando es estrecho, no podemos pasar de alguna manera por los costados. Tenemos que seguir caminando y tenemos que ir haciendo lo que Dios nos está marcando. Por eso nos puso en un camino estrecho, un camino angosto, un camino que no podemos desviarnos para diestra ni a siniestra. Por eso Cristo, que nos ayude. Mire, estábamos hablando y mirando sobre lo que dijo acá el apóstol Pablo en los Hechos de los Apóstoles. Yo estaba mirando sobre estos filósofos, porque acá nos habla, dice, como muchos que somos y vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho. ¿Cuáles eran los poetas? Mire, cuando miramos nosotros en la palabra del Señor, en los Hechos capítulo 17,
el verso 17 y 18, esto eran los poetas. Pablo tuvo que enfrentar a los poetas. Y dice así: así que discutía Pablo en la sinagoga con los judíos y piadosos, en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con Pablo, y unos decían que querían decir esta palabra y otros parece que ¿qué es esta predicación de dioses ajenos? Porque les predicaba el evangelio de Jesús, Pablo, y de la resurrección. Y estaba mirando en la historia estos filósofos. Unos decían el Epicúreo decía, tenían la teoría que el objetivo del hombre era que la vida humana debía de ser experimentar emociones, solamente emociones, no realidades, y placeres. Es lo que nosotros hoy estamos viendo. Parecería que es una emoción, todo es una emoción. Hablar de Dios nos conmueve cuando hablamos, es una emoción, no una realidad. Y los otros dicen, y los estoicos no eran igual. Los filósofos estoicos decían, enseñaban que había un ser superior. Y había una disputa. Por eso Pablo nos habla, dice, como muchos poetas decían, y acá estaban estos poetas, que unos decían, bueno, el hombre tiene que vivir una vida de emoción, de placer, pero otros decían, no, hay un ser superior. Y la realidad, hay un ser superior que es Dios. Estos hombres no conocían y Pablo les va a predicar del Evangelio. Les lleva el Evangelio. Y por eso también nos habla. Muchos han aceptado y otros, cuando oyeron a Pablo de hablar de la resurrección, se han reído. Parecería que nunca el hombre muere y terminó todo. Pero la palabra dice en los Hechos de los Apóstoles 17, 30 y 31, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, como estos hombres que ignoraban, uno decía había de divertirse, emoción, placer, y el otro decía sí, habrá un ser más poderoso, habrá un ser supremo. Pero esto quedó en la nada, parecía. Pero Dios, habiendo pasado toda esta ignorancia, pasó por alto. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto le he establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, quien designó Dios, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. El verso 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban
Y otros decían, ya Pablo te vamos a escuchar otro día. Y así Pablo, dice el verso 33, y Pablo se fue de ellos. No quiso más discutir. Por eso, querido, Dios nos ayude. Dios nos bendiga para no ser como muchos que el apóstol Pablo nos habla. Han irritado al Señor y no han podido llegar. ¿Cuántas discusiones? ¿Cuántos discuten hoy? Habrá que recibir la promesa del Espíritu Santo. Otros dicen, cuando yo me bauticé en el agua ya recibí la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántas discusiones? Pero la palabra dice, y recibiréis la promesa. Yo siempre digo y tomo como base, nuestros padres nos han dicho, cuando vos llegues a cierta edad, vos ya te vas a independizar, vos vas a tener lo tuyo. Es una promesa, pero esa promesa se tiene que hacer realidad. Una cosa es la promesa y otra cosa es tener el Espíritu Santo. Y la confirmación del Espíritu Santo es las nuevas lenguas. Yo recibí al Señor, pero no había recibido el don de lengua. Y me propuse, Señor, yo quiero la confirmación de que yo estoy bautizado con el Espíritu Santo y quiero que tú me des las nuevas lenguas. Y después de tiempo que estaba orando por esto, el Señor me dio las nuevas lenguas. Y Dios habla en la palabra, el apóstol Pablo dice que el que habla en lengua tiene que ver también interpretación de lenguas. Esto lo he experimentado también, que alguien habla en lengua y otro está interpretando. Son promesas del Señor que tenemos que buscar. No es que ya llegamos a la iglesia, ya estamos salvos, ya estamos listos para ir al cielo. Pablo dice, no es que yo ya haya alcanzado. Dios me mostró, pero yo dejo atrás eso. Ahora estoy prosiguiendo. Ahora no es que yo ya llegué, ahora estoy en la tierra. Un gran predicador dijo en una oportunidad, los cohetes llevan hasta la luna, pero el Espíritu Santo nos va a transformar este cuerpo de pecado a un cuerpo de gloria y nos llevará el Espíritu Santo a la presencia del Señor. Queridos, Dios nos ayude a buscar del Señor. No tengo más tiempo, pero sí quisiera. Y de corazón, este mensaje yo no lo tenía preparado. Tuve que usar la Biblia y me gustaría
como un hombre que ya experimentó toda una vida en el Evangelio. Decirle, queridos, a mí me falta. Y no es que yo ya estoy en la perfección. Estoy buscando la perfección la tendremos el día que estemos con el Señor y dejemos este cuerpo de pecado. Pero tenemos como siervos de Dios y como escogidos de Dios, buscar la santificación. Dice, sin la santidad y sin la paz los unos con los otros, no veremos a Dios. Santificación quiere decir apartarse de las cosas de este mundo. Buscar las cosas santas. Buscar las cosas de Dios. Buscar la Biblia, conocer la Biblia. Miren, la Biblia tiene 7 tiempos, yo siempre lo digo. Está el tiempo de la inocencia, el tiempo de la conciencia, el tiempo del gobierno humano, el tiempo de la promesa, el tiempo de la ley. Y estamos en el tercer tiempo, la dispensación sexta, la gracia. Hermanos, acá termina, en la dispensación de la gracia, termina para los gentiles. La iglesia será llevada si no estamos preparados. No hay otro camino que consagrarnos para Dios. Y estamos como en un pozo. Y tenemos que clamar al Señor para que el Señor pueda bendecirnos. No estoy conforme que después que viví tantas bendiciones, tantos avivamientos, pensar el enfriamiento, en la poca búsqueda del Señor. Tendríamos que correr adelante el púlpito, hermanos, oremos los unos por los otros, preparémonos para el encuentro con el Señor, para que podamos llegar hasta el final de nuestra carrera. En Filipenses, en el capítulo 3, nos habla de algo tan glorioso. Filipenses, capítulo 3, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este mismo que está sujetando este planeta Tierra con su gracia para que vengamos a Él. Este mismo Dios, este mismo que sujeta este planeta, este mismo con el Espíritu Santo transformará nuestro cuerpo para que sea un cuerpo glorificado. Para esto tenemos que buscar. Busquemos, clamemos. Y vuelvo a repetir lo que Isaías capítulo 55, verso 6 nos habla. Amar, buscad a Jehová mientras puede ser buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle, clamando.
mientras puede ser hallado. Que Dios nos bendiga en este día y podamos llegar a un fin glorioso. Como Pablo dijo, no es que yo ya haya alcanzado, no es que yo ya, como tuve esa grande experiencia, que yo ya soy salvo. No, prosigo. Dice, el que persevera hasta el final, este será salvo. Este será salvo. Vendrán enfriamientos, muchos se apartarán de las cosas de Dios. Es lo que estamos viendo. Hay un enfriamiento. Dios quiera que venga un avivamiento para que puedan retornar aquellos que se han alejado del Señor. Gracias. No irritemos al Señor. No lo hagamos enojar. Busquemos, clamemos, oremos. Busquemos ayuda, como lo hacíamos hace muchos años. Oremos los unos por los otros. Pablo nos habla esto. Oremos los unos por los otros. Abracémonos los unos a los otros. Amemos los unos a los otros. Para que todos podamos llegar unidos a la presencia de Dios. Que Dios nos bendiga. Me despido diciendo, queridos, somos todos de un mismo cuerpo que Jesucristo, la cabeza. La iglesia toda pertenece al Señor, pero busquemos la santidad, hermano. Olvidemos lo demás para que podamos llegar hasta el final con el Señor. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este programa, Señor. Tú me lo has dado, Señor, fuera de lo que yo tenía pensado hablar. Señor, gracias te doy. Gracias por esta hora. Y quiero, Señor, como perteneciendo a tu cuerpo, al cuerpo de Cristo, que podamos unirnos en un solo pensamiento, llegar a pensar una misma cosa, tener la misma fe y buscar en Dios la consagración para un día llegar al lugar santísimo, donde está reservado para aquellos que te buscan de verdad. Gracias, Señor. Amén.